Hay casas que no son solo casas. Hay casas que son personas, que huelen a alguien, que guardan voces en las paredes, que tienen esquinas donde la luz entra siempre de la misma manera y te recuerda exactamente quién eras cuando eras pequeña y el mundo todavía cabía en ese espacio. La casa de mi abuela Carmen en Valencia era eso. Era ella. Era yo. Era todo lo que existía entre las dos. Y la vendieron sin decirme nada. Mi nombre es Sofía. Tengo 34 años. Y esta es la historia más complicada, más dolorosa y al final más liberadora que he vivido. Una historia sobre traición y herencia, sobre secretos guardados durante décadas, sobre una mujer anciana que amó en silencio y dejó, cuando se fue, una verdad que nadie esperaba encontrar. Voy a contarte todo, desde el principio. Para entender lo que pasó, primero tienes que conocerla a ella. Carmen Villanueva nació en 1938, en un pueblo pequeño cerca de Valencia, en tiempos en que las mujeres no tenían nombre propio en los documentos oficiales. Eran hijas de, esposas de, madres de. Ella fue todas esas cosas, pero también fue, siempre, mucho más. La conocí, claro, desde que nací, pero la entendí mucho más tarde. Hay personas que son demasiado grandes para ser comprendidas de cerca. Necesitas distancia, tiempo, quizás pérdida, para verlas en su tamaño real. Mi abuela Carmen era menuda, de pelo blanco desde los 50, siempre recogido con una pinza de nácar que yo le regalé cuando tenía 8 años y que ella usó hasta el último día. Manos pequeñas pero fuertes, de las que habían amasado pan, cosido telas, plantado tomates, sostenido bebés y, también, sostenido secretos. Ojos oscuros que te miraban como si supieran algo que tú todavía no habías descubierto sobre ti misma. Vivía en el barrio del Carmen, en el corazón viejo de Valencia. Un piso en el segundo piso de un edificio de piedra que olía a humedad vieja y a azahar cuando abrías la ventana del salón. Tenía un balcón pequeño donde crecía una maceta de albahaca que ella nunca dejó morir en 30 años. La cocina era el centro del mundo, azulejos azules y blancos. Una mesa redonda de madera con 4 sillas que nunca eran suficientes cuando llegaba toda la familia. Un fogón de gas que hacía un ruido particular antes de encenderse, como si carraspeara. En esa cocina pasé los mejores momentos de mi infancia. Mis padres trabajaban mucho, los dos, siempre, con el estrés de quien tiene lo justo y necesita más. Y yo pasaba muchas tardes en casa de la abuela Carmen. Ella me enseñó a hacer paella, aunque me tomó años admitir que la mía nunca quedaba igual. Me leía libros en voz alta. Me escuchaba hablar de cosas de niña con la misma atención que si fueran asuntos de estado. Me dejaba hurgar en sus cajones, en sus cajitas de costura, en el baúl del cuarto que olía a naftalina y guardaba vestidos de otra época. Nunca me dijo no. Nunca me dijo no molestes. Nunca me miró con impaciencia. Cuando crecí y las cosas en mi casa empezaron a ponerse complicadas, y se pusieron muy complicadas, era a casa de la abuela Carmen a donde iba, a veces sin avisar. Tocaba el timbre y ella abría en bata, sin sorprenderse, como si me hubiera estado esperando. «Pasa, Sofía, ¿has comido?» Siempre había algo en el fogón. Siempre. Mis padres se llaman Enrique y Marisol. Son personas complicadas. Lo digo sin odio, sin dramatismo, simplemente como un hecho que me llevó muchos años de terapia poder enunciar sin que me revolviera el estómago. Mi padre, Enrique, es el hijo mayor de la abuela Carmen. Hay una cosa particular en los hijos mayores de ciertas familias. Cargan con una mezcla de privilegio y presión que a veces los hace sentir con más derechos que los demás y al mismo tiempo más ansiosos, más controladores, más incapaces de soltar. Mi padre heredó eso. Era el que decidía, el que organizaba, el que hablaba por todos en las reuniones familiares, el que interrumpía a su madre en medio de una frase para terminarla él, equivocadamente, y seguía adelante sin notarlo. No era malvado. Era, simplemente, el tipo de persona que ocupa demasiado espacio sin darse cuenta. Mi madre, Marisol, era más difícil de leer. Sonreía mucho, hablaba de los vecinos, mantenía la casa perfecta, cocinaba bien y nunca expresaba lo que realmente pensaba o sentía hasta que ya era demasiado tarde y lo hacía de forma explosiva. En psicología, creo que hay un término para eso. En mi familia, simplemente lo llamábamos mamá siendo mamá. Tengo un hermano menor, Marcos, que desde adolescente aprendió que la mejor estrategia de supervivencia en nuestra familia era no tomar partido en nada. Decía que sí a todo, opinaba lo menos posible, y así navegaba sin roces. Lo entiendo. Durante años lo envidié. Después aprendí que esa estrategia también tiene un costo, simplemente es un costo menos visible. La abuela Carmen quería a todos sus hijos e hijos políticos.
Pero con mi padre tenía una relación particular, hecha de amor genuino y de una tensión constante que yo percibía desde niña sin poder nombrar. Él tomaba decisiones sobre su vida sin consultarle. La interrumpía. La trataba, a veces, como si fuera frágil o incapaz, cuando era la persona más capaz que yo había conocido. Ella nunca protestaba. Sonreía, asentía, esperaba a que él terminara. Y después hacía lo que había decidido hacer desde el principio. Eso me lo enseñó sin decirlo. Hay maneras de ser libre dentro de los límites que otros te imponen. Pero también, ahora lo sé, hay un límite para ese tipo de libertad silenciosa. La abuela Carmen empezó a estar mal cuando yo tenía 29 años. Al principio eran cosas pequeñas. Se olvidaba de apagar el fogón. Llamaba a mi padre por el nombre de su hermano muerto. Perdía el hilo de las conversaciones en mitad de una frase y miraba al vacío unos segundos antes de retomar. Mi padre dijo que era la edad. Mi madre dijo que era el calor valenciano. Yo dije que deberíamos llevarla al médico. Me ignoraron. Bueno, no exactamente me ignoraron. Me dijeron que sí, que claro, que en cuanto pudiéramos. Y luego no pasó nada durante meses. Cuando finalmente la llevaron, porque ella misma empezó a pedirlo, porque se asustó de sí misma, porque una mañana no supo durante 10 minutos quién era yo, el diagnóstico fue lo que todos en el fondo ya sabíamos: demencia de inicio lento. No habría reversión, solo habría adaptación, cuidados y tiempo. Los siguientes 2 años fueron los más intensos de mi vida adulta hasta ese momento. Compaginé mi trabajo. Soy diseñadora gráfica freelance, con visitas constantes a Valencia. Vivía en Madrid desde los 23 años, así que cada visita era un viaje, un gasto, un esfuerzo logístico. Mis padres se ocupaban del día a día porque vivían más cerca, y yo me ocupaba de lo que podía. Acompañarla los fines de semana, organizar papeles, hablar con los médicos, estar. Hubo tardes maravillosas, incluso entonces. La demencia no lo borra todo de golpe, va por capas, y hay momentos en que la persona que conociste asoma completamente, nítida, y te mira con esos ojos que reconoces, y todo vuelve a estar bien por un rato. La abuela Carmen tenía esos momentos. A veces me cogía la mano en el sofá y me decía cosas que yo atesoraba. Sofía, tú siempre has sido la más parecida a mí. Sofía, cuando yo ya no esté, no dejes que te quiten lo que es tuyo. Sofía, hay cosas que todavía tengo que contarte. Esa última frase me la dijo 3 veces en los últimos meses. Y las 3 veces, antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, algo la distraía o se quedaba dormida o perdía el hilo. Me quedé con esa promesa incompleta flotando en el pecho como una pregunta sin respuesta. Murió un martes de octubre. Tranquilamente dicen, aunque no sé si eso es algo que se puede saber realmente o si es lo que decimos para consolarnos. Yo estaba en el tren cuando me llamaron. Había salido de Madrid esa mañana porque algo me había dicho que fuera. No había razón concreta, solo una sensación. Llegué 2 horas tarde. No la pude despedir. Eso es algo con lo que todavía convivo. Los meses que siguieron a la muerte de la abuela Carmen fueron extraños. El duelo no es lineal. Eso lo saben todas las personas que han perdido a alguien importante, pero no terminas de entenderlo hasta que lo vives. Hay días en que parece que estás bien, que has aceptado, que puedes hablar de ella sonriendo. Y hay días en que algo tan simple como el olor a albahaca en un mercado te desmorona completamente. Mis padres manejaron la muerte a su manera, que era básicamente no manejarla, hablar lo justo, seguir adelante rápido, ocuparse de los trámites. Mi padre, especialmente, tenía esa capacidad de convertir el dolor en logística. Había que gestionar la herencia, los papeles, la notaría. Cosas que hacer. Mientras haces, no sientes. Yo pregunté varias veces por la casa. La casa del barrio del Carmen, el piso de los azulejos azules y blancos, la cocina donde había aprendido a hacer paella, el balcón con la maceta de albahaca. Estamos en ello, decía mi padre. Hay que ver qué dice el testamento, decía mi madre. Son cosas que llevan tiempo, decía Marcos, fiel a su estrategia de no decir nada concreto. Volví a mi vida en Madrid. Trabajé. Intenté no pensar demasiado. Fui a terapia, que ya había empezado antes pero se volvió más importante ahora. Llamaba a mis padres los domingos. Conversaciones breves y sin profundidad. El tipo de contacto que mantiene la forma de una relación sin el contenido. Pasaron 6 meses. Era un jueves por la tarde. Estaba trabajando en un proyecto de identidad visual para una empresa pequeña de cosméticos, con el ordenador abierto en la mesa del comedor, porque ese día el estudio improvisado de mi apartamento tenía mala luz. Sonó el teléfono. Era mi padre.
Sofía, te llamo para comentarte que hemos cerrado la venta de la casa de la abuela. Me quedé inmóvil. Escuché de nuevo la frase en mi cabeza para asegurarme de haberla entendido bien. ¿Qué has dicho? La casa. La hemos vendido. Ya está todo firmado. Ha salido bien de precio, la zona está muy cotizada ahora, así que... Papá, le interrumpí, lo cual no hago casi nunca. ¿Cuándo se decidió esto? Llevamos meses gestionándolo, Sofía. Estas cosas llevan tiempo. ¿Y nadie me consultó? Pausa. No había nada que consultar. La casa era parte de la herencia y entre los herederos decidimos que lo mejor era vender. Tu parte te corresponde como a los demás. Ya haremos las cuentas. Sentí algo muy particular en ese momento. No fue rabia inmediata. Fue algo más frío. Una especie de comprensión súbita de algo que siempre había estado ahí pero que yo había preferido no ver. Que en mi familia yo era consultada cuando era conveniente y excluida cuando era incómodo incluirme. ¿Quiénes los herederos? Tu madre y yo, Marcos, y tu tía Pilar. Yo también soy heredera, papá. Sofía, eras heredera del contenido, no del inmueble. La casa figuraba a nombre de tu abuela y de nosotros como cotitulares desde hace años. Legalmente, no escuché el resto de la frase. Dejé el teléfono en la mesa, salí al balcón de mi apartamento y me quedé mirando los tejados de Madrid durante un tiempo que no supe calcular. La casa de la abuela Carmen ya no existía. Alguien más viviría entre esos azulejos azules y blancos. Alguien más abriría la ventana del salón y olería el azahar. La maceta de albahaca estaría en alguna bolsa de basura. Y nadie me había dicho nada. Volví al teléfono. Mi padre seguía hablando. Le dije que necesitaba tiempo para procesar la noticia y que le llamaría más tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Llamé a Marcos. ¿Sabías lo de la casa? Silencio. Marcos. Sofía, yo. ¿Sabías? Me lo dijeron hace unos meses. Me pidieron que no dijera nada hasta que estuviera cerrado. ¿Y te pareció bien callártelo? No quería meterme en medio. Ya sabes cómo son las cosas. Colgué. No con violencia, pero colgué. Me senté en el suelo del comedor, no en la silla, en el suelo, y estuve ahí un rato largo, pensando, sintiendo, intentando ordenar algo que no tenía orden. No era solo la casa, era lo que la casa representaba, era la abuela Carmen, era toda la historia de haber sido la nieta más cercana a ella, la que pasaba las tardes en esa cocina, la que se quedaba cuando los demás se iban, la que había conducido 4 horas desde Madrid cada 2 semanas durante los últimos 2 años de su vida para estar presente, y todo eso había contado, aparentemente, para nada. Una parte de mí sabía que las cosas no funcionaban así legalmente, que las emociones y los vínculos no determinan los derechos de herencia. Pero otra parte de mí, la parte más honesta, sabía que lo que dolía no era el aspecto legal, era que habían podido incluirme en la conversación y habían elegido no hacerlo. Esa noche no dormí bien. Escribí a mi terapeuta para pedir una sesión urgente, y mientras esperaba el amanecer con los ojos abiertos en la oscuridad, recordé las palabras de la abuela Carmen. Sofía, cuando yo ya no esté, no dejes que te quiten lo que es tuyo. Sofía, hay cosas que todavía tengo que contarte. Me quedé con la caja en las manos. Tomé el café, hablé un poco con Rosario sobre la abuela, sobre los últimos años, sobre recuerdos. Era reconfortante, de un modo particular, hablar con alguien que la había conocido de adulta, que había compartido con ella conversaciones en el rellano y préstamos de sal y tardes lentas de domingo. Cuando me fui, Rosario me cogió la mano en la puerta. Tu abuela te quería mucho, Sofía. Mucho de verdad. Eso sí que me lo dijo. No abrí el sobre en Valencia. Volví al hotel donde me había alojado, un sitio pequeño y limpio cerca de la catedral, y dejé la caja en la mesita de noche. La miré un rato. Puse la mano encima. Retiré la mano. Salí a cenar sola. Pedí fideuá y un vaso de vino blanco y me senté mirando la gente que pasaba por la plaza. Pensé en la abuela Carmen. Pensé en esas palabras que me había dicho. Hay cosas que todavía tengo que contarte. Y sentí algo que era mitad miedo y mitad anticipación. El tipo de mezcla que sientes cuando sabes que algo está a punto de cambiar. De vuelta en el hotel, me senté en la cama con la caja en el regazo. Despegué el sobre con cuidado, como si la urgencia pudiera romper algo que llevaba años esperando. Dentro había 2 cosas. Un carta escrita a mano, varias páginas dobladas en 3, y una pequeña llave antigua, de metal oscuro, con un lazo de hilo rojo atado al ojo.
Empecé por la carta. Hay algo extraño en volver a un lugar cargado de memoria cuando lo que te ancló a ese lugar ya no está. Valencia me recibió con su luz particular, esa luz mediterránea que no se parece a ninguna otra, blanca y directa y sin filtros. Las calles del barrio del Carmen olían igual que siempre. Las naranjas en los árboles, el ruido de las motos en los callejones estrechos. Las voces en valenciano mezcladas con el español. Fui primero al edificio. No pude evitarlo. Me detuve en la acera de enfrente y miré hacia el segundo piso. El balcón estaba vacío. La maceta de albahaca ya no estaba, claro. Había una persiana nueva, de un beige que no pegaba con la piedra antigua del edificio. Alguien ya estaba viviendo ahí, o quizás estaban reformando antes de entrar. Estuve un momento más de lo que debería mirando ese balcón. Luego seguí andando. Rosario vivía en el primero. Era una mujer pequeña, de pelo blanco azulado, que abrió la puerta con una sonrisa triste y me abrazó en el umbral como si me conociera de toda la vida. Quizás, a través de la abuela Carmen, me conocía. Pasa, pasa. He hecho café. Su casa era parecida a la de la abuela Carmen, misma época, misma distribución, diferentes objetos. Me sentó en la cocina, puso tazas de café y galletas en la mesa, y luego fue a un armario del pasillo y volvió con una caja. Era una caja de madera pequeña, del tamaño de una caja de zapatos de niño, con tapa de bisagra, oscura, de un marrón antiguo con vetas. Encima, pegado con un trozo de celo que ya se había secado y apenas sostenía, había un sobre de papel crema con mi nombre escrito a mano. La letra de la abuela Carmen. Inconfundible. Esa letra redonda y apretada que había visto en miles de notas y listas de la compra y felicitaciones de cumpleaños. Para Sofía. Solo para ella. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuándo le dio esto? Le pregunté a Rosario. Hace como 3 años. Todavía estaba bien, aunque ya se notaba que algo empezaba. Me lo trajo ella misma, tocó a mi puerta una mañana y me dijo que necesitaba pedirme un favor. Que guardara esto para dártelo cuando ella se fuera. Me lo dijo muy seria, muy clara, como cuando las personas saben que tienen que hacer algo antes de que sea tarde. Asentí sin poder decir mucho. ¿Sabes lo que hay dentro? Rosario negó con la cabeza. No me lo dijo, y yo no pregunté. Tu abuela Carmen era una mujer que sabía lo que hacía. Si lo guardó así, será porque tenía sus razones. Me quedé con la caja en las manos. Tomé el café, hablé un poco con Rosario sobre la abuela, sobre los últimos años, sobre recuerdos. Era reconfortante, de un modo particular, hablar con alguien que la había conocido de adulta, que había compartido con ella conversaciones en el rellano y préstamos de sal y tardes lentas de domingo. Cuando me fui, Rosario me cogió la mano en la puerta. Tu abuela te quería mucho, Sofía. Mucho de verdad. Eso sí que me lo dijo. No abrí el sobre en Valencia. Volví al hotel donde me había alojado, un sitio pequeño y limpio cerca de la catedral, y dejé la caja en la mesita de noche. La miré un rato. Puse la mano encima. Retiré la mano. Salí a cenar sola. Pedí fideuá y un vaso de vino blanco y me senté mirando la gente que pasaba por la plaza. Pensé en la abuela Carmen. Pensé en esas palabras que me había dicho. Hay cosas que todavía tengo que contarte. Y sentí algo que era mitad miedo y mitad anticipación. El tipo de mezcla que sientes cuando sabes que algo está a punto de cambiar. De vuelta en el hotel, me senté en la cama con la caja en el regazo. Despegué el sobre con cuidado, como si la urgencia pudiera romper algo que llevaba años esperando. Dentro había 2 cosas. Un carta escrita a mano, varias páginas dobladas en 3, y una pequeña llave antigua, de metal oscuro, con un lazo de hilo rojo atado al ojo. Empecé por la carta. Sofía, mi niña. Si estás leyendo esto es porque ya me he ido, y porque Rosario cumplió su promesa, que sabía que la cumpliría porque es la mujer más de fiar que he conocido en 80 años de vida. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que me fui, no sé si esto te llega al día siguiente o años después, pero sé que llegarás a este papel cuando sea el momento, porque tú siempre has llegado cuando tenías que llegar. Eso es algo que siempre he admirado de ti, aunque nunca te lo he dicho con estas palabras. Voy a contarte cosas que no le he contado a nadie. No porque no haya tenido oportunidad, sino porque no había nadie más a quien quisiera contárselas. Hay secretos que no son para todos, son para la persona correcta. Y tú, Sofía, has sido siempre la persona correcta. Primero lo que importa más, la casa. Sé que tu padre y tus tíos harán con la casa lo que crean conveniente, y no tengo manera de evitarlo desde donde estaré. Las leyes son las leyes y la familia es la familia, y yo ya he aprendido en 80 años que hay batallas que no se ganan de frente.
Pero hay algo que sí puedo hacer. Dejarte lo que es tuyo. Cuando era joven, mucho antes de que nacieras tú, mucho antes de que nacieran ni siquiera tus padres, yo heredé algo de mi propia madre. No era dinero, porque en aquella época las mujeres de mi condición no heredaban dinero. Era algo mejor, una historia. Y esa historia tiene un valor que el tiempo no destruye. Tu bisabuela se llamaba Amalia. Yo te he hablado de ella pocas veces porque hay partes de su historia que eran demasiado complicadas para las conversaciones de mesa familiar. Pero Amalia fue una mujer extraordinaria que vivió en tiempos que no merecía, y que hizo cosas que muy pocas personas hubieran tenido el valor de hacer. Durante la Guerra Civil, Amalia escondió personas en esta casa, en nuestro piso, en el que ahora es el cuarto del fondo que siempre tenía la puerta cerrada. Había un hueco en la pared, detrás del armario grande, que tu bisabuelo había construido cuando la guerra empezó. En ese hueco pasaron semanas, a veces meses, personas perseguidas. Familias enteras. Niños. Esto que te cuento no es cuento, Sofía. Hay documentos. Hay cartas. Hay un testimonio escrito que Amalia guardó durante años, y que yo heredé cuando ella murió, y que he guardado yo todos estos años en un lugar donde nadie ha buscado. La llave que está con esta carta abre una caja de seguridad. En el Banco Central de Valencia, calle Colón, número 16, a nombre de Carmen Villanueva. Allí están los documentos de Amalia. Allí está la historia real de nuestra familia. Allí están, también, otras cosas que he ido guardando a lo largo de los años. Quiero que seas tú quien decida qué hacer con todo eso. Quiero que seas tú quien conozca la historia completa. Y quiero que sepas que te lo doy a ti no por capricho, sino porque en todos estos años tú has sido la única que preguntaba, la única que quería saber, la única que se sentaba a mi lado y escuchaba de verdad. Los demás oyen, tú escuchas. Esa diferencia importa más de lo que crees. Hay algo más, y esto sí que va a sorprenderte. La casa del barrio del Carmen, la que estás imaginando mientras lees esto, no fue siempre de la familia como te han contado. Cuando me casé con tu abuelo Francisco, la casa era solo mía. Me la dejó Amalia porque era la hija con quien más había hablado, con quien más había compartido. La escritura original está en la caja del banco, Sofía. A mi nombre. Solo a mi nombre. Lo que tu padre y tus tíos desconocen. Porque nunca preguntaron, porque siempre asumieron. Es que cuando Francisco murió y yo envejecí, y ellos empezaron a preocuparse por qué pasaría con la casa, yo no hice nada. Los dejé hablar. Los dejé organizar. Y no les conté que había una versión de la historia que ellos no conocían. No lo hice por maldad. Lo hice porque me cansé de que me trataran como si fuera un mueble más que reorganizar. Me cansé de las decisiones tomadas sobre mi cabeza. Y guardé silencio de la misma manera en que las mujeres de mi generación aprendimos a guardar silencio. No para desaparecer, sino para sobrevivir. No sé si esto cambia algo legalmente. Tendrás que hablar con alguien que sepa de esas cosas. Pero quería que lo supieras. Quería que tuvieras la verdad completa, aunque no sirva para cambiar lo que tu padre ya habrá hecho. Y si sirve, úsala bien. Sofía, he tenido una vida larga y no siempre fácil. He amado a personas que me han decepcionado y he decepcionado a personas que me han amado. He cometido errores que lamento y he tomado decisiones de las que estoy orgullosa. He guardado secretos que pesaban y he compartido verdades que aliviaban. De todo lo que he hecho en 80 años, de lo que más orgullosa estoy es de haberte conocido y de haber sido tu abuela. No porque lo mereciera, no siempre lo merecí, sino porque tú me diste algo que nadie más me dio, la sensación de ser verdaderamente vista. Cuídate, Sofía. Cuida a tu hermano aunque a veces sea difícil. Y a tus padres, cuídalos también, aunque te hayan fallado, porque son humanos y los humanos fallamos, y eso no lo excusa todo, pero sí lo explica algo. Y no dejes nunca de escuchar. Es tu mejor cualidad. Con todo mi amor, que es mucho y tuyo, abuela Carmen. Fui al banco al día siguiente. Me temblaban las manos cuando puse la llave en la cerradura de la caja de seguridad. Una empleada me acompañó hasta la sala privada y me dejó sola con la caja sobre la mesa. La abrí. Dentro había una carpeta de cartón verde, vieja y algo doblada por los bordes. Dentro de la carpeta, documentos. Muchos documentos. Papeles amarillentos con letra a mano. Fotografías en blanco y negro. Un cuaderno pequeño de tapas negras. Y, encima de todo, un sobre más grande que los demás, con una nota pegada, para quien necesite saber. Pasé las siguientes 3 horas en esa sala sin poder salir, leyendo, mirando, intentando procesar. Los documentos de Amalia eran reales, completamente reales.
Había cartas de personas a quienes había escondido durante la guerra, familias enteras, nombres, fechas. Había un testimonio escrito de su propia mano, fechado en 1975, donde relataba con detalle lo que había pasado en esa casa durante los años de conflicto. Había fotografías de personas que no reconocí, pero cuyos nombres aparecían en las cartas. Hombres, mujeres, niños, con esa expresión particular de las fotos de época que mezclan seriedad y algo indescifrable. El cuaderno negro era el diario de Amalia. Empezaba en 1936 y terminaba en 1939. Letra pequeña y apretada, tinta desvaída. Abrí una página al azar. Hoy han llegado los Moreno. Son 5, el matrimonio y 3 hijos pequeños. El mayor tendrá 8 años, el menor apenas camina. Los he instalado en el cuarto del fondo. Mateo dice que no podemos quedarnos con ellos más de 2 semanas. Le he dicho que se quedarán el tiempo que necesiten. Mateo no ha respondido. Sabe que tengo razón. Cerré el cuaderno. Me quedé mirando la pared un momento. Luego lo abrí de nuevo. La historia de mi bisabuela Amalia era la historia de una mujer que había arriesgado todo para proteger a desconocidos, que había mentido, que había escondido, que había resistido, no con armas, sino con la única herramienta que tenía: las paredes de su casa y la capacidad de callar cuando callar era sobrevivir. Y la abuela Carmen lo había guardado. Lo había guardado durante décadas, sola, sin compartirlo con nadie. Y me lo había dado a mí. También encontré la escritura de la casa. Era antigua, en papel oficial del Estado, con sellos y firmas. La propiedad era, efectivamente, de Amalia, transferida luego a Carmen Villanueva en 1965 en un acto de herencia notarial perfectamente registrado. El nombre de mi abuelo Francisco no aparecía en ningún lado. La abuela Carmen había tenido razón. Los documentos estaban allí. Volví a Madrid con la carpeta en el maletín, la caja de madera en la mochila y una cantidad de preguntas que no cabían en ningún orden razonable. Hablé con mi terapeuta. Hablé con una amiga abogada, no para amenazar ni para reclamar, sino para entender. Lo que me dijo fue complicado. Los aspectos legales dependían de muchos factores. Había plazos, había implicaciones. No era tan simple como los documentos están ahí, entonces la venta fue ilegal. Pero tampoco era irrelevante. Había algo que investigar. Llamé a mi padre. La conversación fue difícil. No voy a reproducirla entera porque hay partes que todavía duelen más de lo que puedo procesar en voz alta. Pero le conté lo que había encontrado. Le hablé de Rosario, de la carta de la abuela Carmen, de la caja, de los documentos. Le conté sobre Amalia. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. El tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de cosas que la persona no sabe cómo decir. Yo no sabía nada de eso, dijo finalmente. Lo sé. Tu abuela nunca nos contó. Lo sé, papá. Otro silencio. ¿Qué vas a hacer con esos documentos? Esa pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre por dónde iba la conversación. Mi padre estaba pensando en implicaciones, en consecuencias, en problemas. No en la historia de Amalia. No en lo que su madre había guardado y por qué. No en lo que significaba para nuestra familia saber que éramos las descendientes de una mujer que había arriesgado su vida para salvar a otras personas. Todavía no lo sé, respondí con honestidad. Pero lo que sí sé es que esta historia no puede seguir siendo un secreto. Pasé semanas sumergida en los documentos. Los ordené, los catalogué, los fotografié. Busqué a una historiadora especializada en la Guerra Civil Española que conocí a través de una amiga, y quedé con ella para mostrarle los materiales. Fue ella quien me dijo, con esa mezcla de emoción profesional y sensibilidad humana que tienen los buenos historiadores, que los documentos eran extraordinarios. Hay muy pocos testimonios directos de personas que hicieron este tipo de trabajo durante la guerra, me explicó. La mayoría de quienes escondieron a perseguidos lo hicieron en silencio absoluto, sin dejar rastro escrito, por razones obvias de seguridad. El hecho de que tu bisabuela haya escrito todo esto, que lo haya guardado, que lo haya preservado durante décadas, es excepcionalmente valioso. No solo como documento histórico, sino como testimonio humano. ¿Qué se podría hacer con esto? Muchas cosas. Lo más valioso sería donarlo a un archivo histórico donde pudiera ser accesible a investigadores. También podría ser la base de un proyecto de memoria histórica. Hay fondos para ese tipo de iniciativas, asociaciones que trabajan en ello. Las familias de las personas que Amalia ayudó, si alguna sigue existiendo y pudiera localizarse, recibir esta información podría significar mucho para ellas.
Esa última posibilidad me detuvo. Las familias de las personas que Amalia había escondido. Los niños que habían dormido en ese cuarto del fondo, detrás del armario grande, mientras afuera el mundo se partía en dos. Algunos de esos niños podrían ser viejos ahora, o sus hijos, o sus nietos. Alguien en algún lugar podría estar cargando una historia incompleta sobre sus propios antepasados, sin saber que parte de esa historia estaba guardada en una caja de seguridad en la calle Colón de Valencia. El proceso de los meses siguientes fue uno de los más intensos y, paradójicamente, uno de los más enriquecedores de mi vida. Trabajé con la historiadora, organizamos los documentos, identificamos los nombres que aparecían en los relatos de Amalia y empezamos, con la ayuda de asociaciones especializadas en memoria histórica, a buscar descendientes. No todos se pudieron localizar. 70 años es mucho tiempo. Las familias se dispersan, los nombres cambian, los rastros se pierden, pero algunos sí. 3 meses después de haber abierto la carta de la abuela Carmen, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Rosa, desde Barcelona. Era la nieta de uno de los hombres que Amalia había escondido. Tenía 72 años y había pasado toda su vida sabiendo que su abuelo había sobrevivido a la guerra gracias a una familia valenciana. Eso era todo lo que había transmitido, el dato más vago posible. Quizás porque la memoria del miedo hace que los detalles se difuminen para proteger a quien los guarda. Rosa no sabía el nombre de esa familia. No sabía la dirección. Solo sabía que existían y que su abuelo les debía la vida. Le escribí todo lo que sabía. Le mandé fotos de los documentos donde aparecía el nombre de su abuelo. Le describí lo que Amalia había escrito sobre el día en que llegó. Una tarde de lluvia, con hambre y miedo. Y cómo Amalia le había dado caldo caliente y un colchón. Rosa me respondió 2 días después, no con palabras, con un audio de voz, porque escribir le resultaba imposible en ese momento. Escuchar a una mujer de 72 años llorando de alivio, porque una historia que su familia había cargado incompleta durante décadas finalmente tenía nombre y cara y detalle. Eso no lo olvidaré nunca. 4 meses después de haber recibido la carta de la abuela Carmen, pedí a mis padres que vinieran a Madrid, o, si preferían, que fuera yo a Valencia. Lo que importaba era vernos en persona. Vinieron ellos a Madrid. Llegaron un sábado por la mañana con esa actitud particular que tienen cuando saben que la conversación va a ser difícil. Mi padre muy erguido, con cara de quien ha preparado argumentos. Mi madre con una sonrisa tensa que dura mientras puede y luego se deshace. Había preparado algo de comer. A veces los gestos pequeños ayudan a que las conversaciones grandes sean más llevaderas. Les conté todo: la llamada de Rosario, la carta, los documentos, la historia de Amalia, lo que había encontrado en el banco, lo que habíamos descubierto con la historiadora, Rosa y su audio llorando en Barcelona. Les conté también cómo me había sentido cuando me llamó mi padre para decirme que la casa ya estaba vendida. No de forma acusatoria, o intenté que no fuera acusatoria, sino honestamente. Le dije que me había dolido no haber sido incluida en la conversación, que esa casa no era para mí solo un activo económico, sino el lugar donde había aprendido quién era. Que perderla sin siquiera haberlo sabido de antemano fue una pérdida doble. La de la casa y la de la confianza en que me veían como una parte real de la familia, no como algo decorativo. Mi padre escuchó, y esta vez lo escuché escuchar, que es diferente. Al final dijo: «Nos equivocamos en cómo lo manejamos. Deberíamos haberte consultado». Era poco. Era también, viniendo de mi padre, muchísimo. Mi madre añadió: «Tu abuela te quería de una manera especial. Siempre lo supimos». Creo que eso a veces nos daba envidia, aunque no lo dijéramos. Esa frase me sorprendió más que ninguna otra cosa que hubieran dicho. La honestidad inesperada tiene ese efecto. No resolvimos todo en ese almuerzo. Las cosas complicadas no se resuelven en una tarde, pero algo se abrió que llevaba mucho tiempo cerrado. Un espacio para hablar que antes no existía, o existía tan poco que era imposible entrar. A finales de ese año, con la ayuda de la historiadora, de una asociación de memoria histórica y de algunas personas que contactamos a lo largo del proceso, pusimos en marcha lo que llamamos informalmente el Proyecto Amalia. El objetivo era doble: preservar los documentos de forma accesible para investigadores y académicos, y crear un pequeño memorial digital donde las familias de las personas que Amalia había ayudado pudieran dejar sus propios testimonios. Una especie de archivo vivo, construido de voces. Fue más trabajo del que imaginé. Fue también más significativo de lo que creí posible. Rosa vino a Valencia en primavera. Nunca había estado allí. La llevé al barrio del Carmen, al edificio, que ya tenía nuevos inquilinos.
con una maceta distinta en el balcón, pero con la misma piedra antigua en la fachada. Nos quedamos un momento en la acera de enfrente, las dos en silencio. Aquí vivió su abuelo un tiempo, le dije. Rosa puso la mano en la pared del edificio como si pudiera sentir algo a través de la piedra. Quizás podía. Gracias, dijo, y no añadió nada más, porque no había nada más que decir. Hay preguntas que la gente me hace cuando cuento partes de esta historia. ¿Perdonaste a tus padres? ¿Recuperaste la relación con ellos? ¿La venta de la casa tuvo implicaciones legales? A la última, hablé con abogados. La situación era compleja y los plazos para ciertos tipos de reclamación ya habían pasado. No hubo reclamo legal. Hubo una conversación y un acuerdo privado en el que mis padres reconocieron que debería haber sido diferente. Es lo que es. A las dos primeras, sí y no, y todavía y siempre será complicado. El perdón no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es más parecido a una luz regulable que a veces está más alta y a veces más baja, y que depende de cómo estás tú, de cómo han estado ellos, de lo que pasó la última vez que hablasteis y de cuánto has dormido la noche anterior. Tengo más relación con mis padres que hace un año. Hablamos más. Mi padre escucha más de lo que escuchaba. No perfectamente, no siempre, pero más. Mi madre ha empezado a decir lo que piensa en tiempo real, que es un progreso considerable para ella, y un ejercicio de paciencia considerable para todos los demás. Pero es auténtico, y eso vale. Marcos sigue siendo Marcos. Está trabajando en ello, creo. Lo que tengo claro es lo siguiente. El dolor que sentí cuando llamó mi padre para decirme que la casa ya estaba vendida fue real y válido, y merece ser reconocido como tal. No desaparece porque después haya encontrado la carta de la abuela, y porque hayan salido cosas hermosas de todo eso. El dolor y la hermosura pueden coexistir. La traición y el amor también. La familia es, entre otras cosas, la práctica constante de sostener contradicciones. No fue la casa. La casa se fue, como muchas cosas se van. No fueron los documentos, aunque los documentos cambiaron vidas. Lo que me dejó la abuela Carmen fue algo más difícil de poner en palabras y más fácil de sentir. La confirmación de que había sido vista. Que alguien había prestado atención. Que los años de tardes en esa cocina, los domingos de paella y libros en voz alta, las conversaciones que parecían pequeñas pero que yo siempre supe que eran grandes. Que todo eso había importado tanto para ella como para mí. Me dejó también una historia. La historia de Amalia, que es también mi historia, que es también la historia de todas las mujeres de mi familia que callaron cuando callar era sobrevivir y hablaron cuando hablar era necesario. Que guardaron secretos no por miedo sino por estrategia. Que amaron a sus familias mientras también se protegían de ellas. Me dejó, de alguna manera, permiso. Permiso para ser la persona que hace preguntas, que no acepta el silencio como respuesta, que insiste en la verdad aunque la verdad sea incómoda. Permiso para no encajar en el molde. Y me dejó ese audio de Rosa desde Barcelona, que escucho a veces cuando necesito recordar que las cosas pequeñas, una carta guardada, una llave con hilo rojo, una vecina de fiar, pueden tener consecuencias que llegan mucho más lejos de lo que esperabas cuando las pusiste en marcha. Esta historia no es solo mía. Sospecho que algunas partes de ella son tuyas también. Quizás tienes una familia que toma decisiones sobre tu cabeza y espera que lo aceptes. Quizás tienes una persona mayor en tu vida, una abuela, una tía, una vecina, que guarda historias que nadie ha preguntado todavía. Quizás eres tú la que guarda algo que debería ser contado. Hay una cosa que aprendí en todo este proceso que quiero dejarte. Las historias no mueren cuando mueren las personas que las vivieron. Mueren cuando nadie las pregunta, cuando nadie las busca, cuando se dejan en un cajón porque es más cómodo no saber. Pregunta, escucha, busca. La persona mayor de tu vida tiene una historia que probablemente no conoces entera, no la que te han contado en las cenas de familia. Esa es solo la superficie. Hay capas debajo, de miedo, de valentía, de decisiones imposibles tomadas en tiempos imposibles, de amor expresado de las formas que cada época permitía. Antes de que sea tarde, siéntate y pregunta. No como si estuvieras haciendo una entrevista, como si tuvieras tiempo y quisieras usarlo con ella, como si lo que va a contar te importara, porque importa aunque no lo sepas todavía. Y si alguien en tu familia ha tomado decisiones sobre algo que era tuyo sin consultarte, si has sentido esa sensación particular de ser excluida, de ser el mueble reorganizado en lugar de la persona consultada, tu dolor es real, merece ser nombrado, y nombrado en alto, con respeto por ti misma, sin necesidad de permiso. La abuela Carmen me enseñó muchas cosas en los años que tuve con ella.
Pero quizás la más importante fue esta, que ser vista completamente, con todo lo que eres, es uno de los regalos más grandes que un ser humano puede darle a otro. Y que si tú eres de las que ven a los demás de esa manera, ese es un don enorme. Úsalo bien. El verano pasado volví a Valencia. Esta vez no para ningún trámite, no para ninguna reunión, no para nada urgente, solo para estar. Me senté en un banco en la plaza cerca del edificio donde había vivido la abuela Carmen. El sol de las 6 de la tarde, esa hora perfecta del verano valenciano cuando el calor cede un poco y la luz se vuelve dorada, bañaba la piedra vieja de los edificios. Una mujer mayor regaba las flores de su balcón. 2 niños corrían persiguiéndose entre las sillas de una terraza. Pedí una horchata fría y la bebí despacio, sin prisa, mirando el balcón del segundo piso, donde ya no estaba la maceta de albahaca. Pensé en Amalia, escondiendo familias detrás de un armario mientras afuera el mundo se partía. Pensé en Carmen, guardando documentos y secretos durante décadas con la paciencia de alguien que sabe que el momento correcto llega si uno espera. Pensé en Rosa poniendo la mano en la pared de ese edificio. Pensé en mi padre diciendo nos equivocamos con esa voz de quien no lo dice a menudo y sabe que no es suficiente, pero es lo que tiene. Pensé en mí a los 10 años, sentada en esa cocina de azulejos azules y blancos, aprendiendo a hacer paella y sin saber que estaba aprendiendo también algo más grande, que hay mujeres que guardan fuego en silencio durante años, y que ese fuego no se apaga, y que llega a quien tiene que llegar. Terminé la horchata, me levanté del banco. Y antes de irme, me quedé un momento más mirando ese balcón del segundo piso con la persiana nueva que no pegaba con la piedra. Le dije algo en voz baja, no sé si a la abuela Carmen o a Amalia o simplemente al aire de ese barrio que las dos habían respirado. Gracias por haberme elegido para guardar esto. El sol se movió un poco entre las nubes y la fachada del edificio brilló durante un segundo, como si algo respondiera. Luego seguí andando. Sofía es diseñadora gráfica y vive en Madrid. Desde el año pasado colabora como voluntaria con una asociación de memoria histórica valenciana, ayudando a preservar y digitalizar testimonios de la Guerra Civil Española. El proyecto Amalia está en curso.